Hermanos, qué alegría poder estar todos juntos un fin de semana más, aunque sea cada quien desde sus casas, pero esta es la voluntad del Señor para nosotros en este momento. Antes de empezar a cantar, yo quiero leerles en el Salmo 100 que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y en realidad esta es la actitud que queremos tener hoy al venir ante la presencia del Señor, al cantarle, al escuchar su palabra, venir con alegría, venir con regocijo, con el gozo en nuestro corazón. Hoy que recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que teniendo eso en mente, yo le invito a cantar con nosotros. Eres tú, estoy completo, justificado por la fe, casi eterno. Sin mi refugio eterno, Dios, paz encontraré. Eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra. Salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Mientras yo tenga vida en mí, a ti me postraré. En mi ser, tu nombre eterno eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra. Estoy por tu gracia en aquella cruz, mi refugio está, cubierto estoy por tu gracia. Eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra. Tú eres Dios, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Buenas noches, hermanos. Queremos aprovechar este tiempo que tenemos para poder orar al Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, nos anima a hacerlo. Y yo quiero que leamos esta porción de la palabra para que después podamos tener el tiempo de oración. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 2 al versículo 6. Se los voy a leer yo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí el apóstol Pablo nos anima a poder orar, ¿verdad? Para que el Señor nos abra puerta a la palabra, para que podamos dar a conocer a Cristo, también para que podamos hablar como debemos de hablar y que redimamos el tiempo. Y vamos a orar que el Señor nos ayude a que podamos compartir de su palabra y que podamos ser ejemplo y que aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Que lo redimamos, dice aquí, que podamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta noche, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, a través de este medio, Señor. Te pedimos, Señor, al mismo tiempo queremos agradecerte, ¿verdad? Porque tú eres bueno y por lo que hiciste, Señor, en la cruz por nosotros, Dios. El hecho que tú hayas muerto en la cruz, Señor, nos ha dado el privilegio de poder venir a orar, Padre. Pero queremos pedirte que podamos compartir, Señor, esta palabra con otras personas, Señor, que tú puedas abrir puertas a nuestros vecinos, Señor, las personas que tenemos cerca de nuestras casas donde estamos, incluso a nuestra familia, Dios, que podamos compartir de tu palabra y que tú puedas abrir los corazones y que puedas disponer los corazones a través de tu Espíritu Santo para que puedan recibir la palabra. Ayúdanos a poder redimir el tiempo y que nuestras palabras, Señor, sean sazonadas con sal, como dice tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas obrar en este tiempo y que nos utilices a nosotros, Señor, aquí en la tierra, Señor, para poder venir y hacer lo que tú nos has mandado, hacer discípulos. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos contigo y poder pedirte. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Por el
Hermanos, y queremos tener otro tiempo de oración esta tarde noche. Y en esta ocasión, hermanos, queremos orar para que durante este tiempo nuestro enfoque primordial sea el Señor. Que estemos enfocados en Dios, en glorificar a Dios, en obedecer a Dios, y no tanto en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra como hombre, ese fue su enfoque siempre. Agradar a Dios, cumplir la palabra, glorificar a Dios con cada uno de sus actos. Así que vamos a orar en esta tarde porque el Señor nos permita tener corazones enfocados en Él. Padre, gracias, Señor, nuevamente por este tiempo que nos permites como iglesia, Señor, reunirnos, aunque sea en nuestras casas, Padre, para poder glorificarte a ti, para poder honrarte a ti, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo, Señor, en esa cruz, Padre. Gracias porque lo hizo por amor, Señor, porque nosotros somos inmerecedores de ese sacrificio, Padre. Y queremos rogarte, Señor, que así como el enfoque de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra eras tú, Señor, que así también sea para nosotros hoy en día, Señor. Que nuestra mirada siempre pueda estar en las cosas de arriba, Señor, en poder honrarte a ti, en poder glorificarte a ti con cada cosa que hagamos, que digamos, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces permitimos que lo que nos rodea, Señor, nos desvíes, Padre. Pero queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea firmada en nuestros corazones, Padre. Y que podamos, Padre, glorificarte a ti, Señor. Enfocarnos en ti y no en este mundo ni en lo que está sucediendo, Padre. Gracias nuevamente por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque a través de Él podemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Muy buenas noches, sean bienvenidos ustedes en este día. Vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra y que nos permita crecer en Él en este tiempo. Oremos. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo, yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar reunidos. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra con libertad en esta noche, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a ver tu palabra con fidelidad, Señor, que tú nos permitas enseñar tu palabra con sabiduría y con poder, Señor. Quiero pedirte que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones, que tú nos puedas dar corazones humildes a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en esta noche. Corazones dispuestos a reconocer tu palabra, Señor. Que realmente seas tú obrando en cada uno de nosotros, que tú nos edifiques en esta noche, Señor, y que nos muestres la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Esta noche vamos a estar aprendiendo en cómo estar enfocados en nuestro Dios. Y lo que quiero que hagamos es que vamos a hacer dos enseñanzas en esta noche. En la primera vamos a estar hablando de los juicios de Jesús, pero lo que vamos a hacer en los juicios de Jesús es que nos vamos a enfocar en las personas que estaban alrededor de Jesús para poder ver cómo ellos no estaban enfocados en Dios. Vamos a poder ver vamos a poder sacar principios que nos puedan mostrar a nosotros ¿cuándo es que nosotros no estamos enfocados en nuestro Dios? En la segunda enseñanza vamos a ver la oración de Jesús en Getsemaní y vamos a ver cuál es el propósito de la oración y vamos a poder ver cómo es que nosotros podemos estar enfocados en Dios viendo el ejemplo de Jesús. Ahora, vamos a Marcos capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 53 para poder ver los juicios de Jesús. Y vamos a comenzar el juicio ante las autoridades religiosas. Y para ver el primer punto que vamos a ver en esta noche, vamos a Marcos capítulo 14 y vamos a leer en el versículo 53. Dice el 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego.
Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Entonces, lo que quiero que miremos primeramente es ver cómo el 53 nos dice quiénes eran los que estaban reunidos. Dice que se reunió el sumo sacerdote con los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ahora, ¿cuál era el propósito de reunirse? En el versículo 53 nos dice claramente, y los 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Vemos claramente cómo en el juicio, ¿no?, dice la palabra de Dios, que buscaban testimonio contra Jesús, pero no lo hallaban. Y yo quiero que usted anote, para que usted lo pueda leer en su casa, Juan capítulo 11, del versículo 47 al 53, en donde muestra una reunión entre los fariseos y los saduceos que van ante el sumo sacerdote. Y le dicen al sumo sacerdote que qué van a hacer con Jesús, porque esta persona estaba haciendo bastantes señales y que estaba alborotando al pueblo ya, y que iban a creer en él. Y es cuando la Biblia muestra cómo Caifás muestra la profecía, dice que es mejor que muera uno por todo el pueblo y que por la muerte de éste iba a congregarnos en uno. Y en el último versículo, en el 53, nos muestra claramente que ellos acordaron matar a Jesús. Entonces, en este juicio lo que estaban haciendo era buscando un propósito para matar a Jesús realmente. No era realmente enjuiciando, no querían hacer un juicio justo para Jesús, sino que ellos ya tenían un propósito establecido, que era matarlo a él. El siguiente punto que vamos a ver es el versículo 56, ya viendo que el propósito de este juicio era buscar algo para matarlo realmente. El segundo punto dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Mire la manera como ellos querían hacerlo. Estamos hablando de los sumos sacerdotes. Estamos hablando del sumo sacerdote. Estamos hablando de las autoridades religiosas. Ellos como israelitas conocían la ley. Ellos sabían que la ley decía que no se podía hacer juicio justo si no es por 2 o más testigos. ¿Y por qué decían eso? Porque tenían que ser testigos verdaderos. Por eso la ley decía eso. Y ellos andaban buscando testigos falsos. Ellos andaban buscando diferentes testigos para poder concordar y para poder mostrarle a las autoridades civiles que necesitaban culparlo y que necesitaban declararlo, condenarlo a muerte. Entonces vemos cómo ellos, sin importar la manera que lo hacían, ellos querían buscar una manera de cómo matarlo. Vemos cómo se iban en contra aún de la ley para poder juzgarlo. Y es lo que quiero que miremos. En el primer punto miramos en donde nosotros nos disponemos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que esto nos puede mostrar que no estamos enfocados en nuestro Dios. Y el segundo punto es la manera como ellos querían hacerlo, sin importarles que fueran en contra de lo que Dios había establecido. Tengamos cuidado nosotros en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de las cosas que queremos hacer si van en contra de Dios? ¿Y cuál es la manera de cómo lograr las cosas? Tengamos cuidado que nosotros queremos hacer algo y que no nos vaya a importar la manera como lo vamos a hacer. La manera como lo hacemos, que se vaya en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces vemos cómo a veces nosotros queremos justificar nuestros pecados, queremos justificar nuestra manera de actuar, pero tengamos cuidado de no irnos en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora miremos el versículo 60. Para ver el tercer punto. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo,
¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Entonces vemos el último punto, cómo ellos le preguntan claramente a Jesús, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Estamos hablando del sumo sacerdote, estamos hablando de los ancianos que estaban ahí. Ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento, ellos esperaban al Mesías y tenían al Mesías enfrente. Pero ¿qué hicieron ellos? Rechazaron a Jesús como Mesías. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Jesús se encarnó para morir por nuestros pecados, para ser resucitado al tercer día por nuestros pecados. ¿Y cuál es la meta de esto? Para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de ser salvos, para que nosotros, al ser expuestos al Evangelio, Dios lo que quiere es que reconozcamos a Cristo como nuestro único Dios, Señor y Salvador, que lo reconozcamos como nuestro Rey. Dios esperaba esto de ellos también, pero ellos rechazaban a Jesús. Tengamos cuidado, si nosotros como creyentes, nosotros decimos que Cristo es nuestro Rey, pero cuando nosotros nos vamos en contra de lo que la palabra de Dios dice, estamos mostrando que Cristo no es nuestro Rey, que Cristo no es nuestro Señor. Tengamos cuidado en cada cosa que vamos a hacer en nuestras vidas, que mostremos realmente que Cristo es nuestro Señor, que estamos enfocados en nuestro Dios. Ahora, ellos fueron ante las autoridades civiles. Vamos a Lucas, capítulo 23, para poder ver el juicio ante las autoridades civiles. ¿Por qué necesitaban ir ante la autoridad civil? Porque ellos estaban bajo el imperio de Roma y Roma no les permitía condenarlos a muerte, y por eso ellos necesitaban ir ante el juicio civil. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 23, en el versículo 1, para poder ver el primer punto. Dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que ellos van a dar falso testimonio ante la autoridad civil. ¿Cuál es el falso testimonio que ellos estaban dando? Versículo 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Si usted quiere anotar, en el capítulo 20 de Lucas, y si usted lee los versículos del 20 al 25, nos muestra este pasaje en donde dice que llegaron los del concilio a hacerle preguntas a Jesús para hacerlo caer en algo, para acusarle, para matarle. Y ellos le dijeron, ¿es lícito dar al César? ¿Y qué dijo Jesús? Enséñeme una moneda, ¿qué imagen ven? La imagen del César. Y él dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos cómo ellos llegaron con falso testimonio y vuelve a mostrar cómo estaban aún yéndose en contra de lo que la ley decía para poder acusar a Jesús realmente. El siguiente, versículo 3, para ver el siguiente punto, dice el versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces vemos
cómo ellos vienen ante la autoridad civil para poder condenarlo a muerte, pero Pilato dice que no ve ningún delito en él. Entonces Pilato responde diciendo: no veo ningún delito en él, pero al ver que era de Galilea, él los manda a Herodes, que era la autoridad civil de Galilea, a que lo enjuiciara Herodes. Y cuando van donde Herodes, la Biblia dice que Herodes estaba contento de verlo, que estaba alegre. ¿Por qué? Porque había escuchado de todas las señales que Jesús había hecho y que quería verlo hacer alguna señal. Pero Jesús se queda callado y no le dice nada. Y al ver esta actitud, Herodes lo que hace es que empieza a burlarse de él, dice la palabra de Dios, y la gente que estaba con él. Y al burlarse de él, vuelve a enviarlo a Pilato. Y una vez que vuelve a Pilato, vamos al versículo 13. ¿Qué fue lo que dijo Pilato nuevamente? En el versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Cuando regresan a Pilato nuevamente, él vuelve a reiterar nuevamente que no ve ningún delito en él, porque él se reúne con Jesús antes de mandarlo a Galilea y le hace unas preguntas. Y al ver las respuestas de Jesús, él dijo que no miraba ningún delito en él para acusarlo de muerte, y otra vez vuelve a reiterar. Ahora, el Imperio Romano tenía una tradición que cuando los judíos estaban celebrando la Pascua, y este era el tiempo de la Pascua, ellos tenían la tradición de soltarles un preso a los judíos. Y lo que hace Pilato es decirles: les voy a soltar a Jesús mejor, como la tradición. Pero ellos dijeron que no querían que soltaran a Jesús, que lo crucificaran. Ahora miren lo que hace Pilato nuevamente en el versículo 22, al ver esa actitud. El 22 dice, bueno, al ver esa actitud, Pilato muestra a Barrabás, que era un hombre que había sido acusado de revolucionario, de irse en contra del imperio, y había sido acusado de haber matado a alguien. Y ya estaba condenado realmente él a muerte. Pero ellos dijeron: no queremos a Barrabás. No queremos que nos sueltes a Jesús, suéltanos a Barrabás. Ahora mire lo que hace Pilato ante esta situación. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había perdido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué hizo Pilato? La Biblia dice claramente en otra parte de la palabra de Dios que se lava las manos, que dice: hagan lo que ellos dicen. ¿Y qué es lo que está mostrando Pilato con esta actitud? Pilato quiere agradar a todo el mundo. Mire la posición de Pilato. Pilato era autoridad civil. Llegan estos judíos a decirle que crucificaran a Jesús, y él decía: no encuentro nada. Él no podía ir en contra de la ley que había establecido Roma. Entonces él, al ver esto, y dice: no veo ninguno, él es inocente. Pero al ver la actitud del pueblo y por quedar bien con ellos, también dijo, se lava las manos y dice: hagan lo que ustedes quieren. Muchas veces nosotros comportamos de esta manera, en donde al que menos agradamos es a Jesús. Y me puedo agradar yo, puedo agradar a las personas que tengo a mi alrededor, puedo agradar a todo el mundo, pero a quien menos agradamos es a Dios. Y yo quiero animarle en este tiempo, que en este tiempo y todo el tiempo nuestro enfoque sea agradar a Dios y no agradar a otras personas. Vamos a orar. Padre, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo y quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo aprendido en esta noche, Señor. Quiero pedirte que tú nos guíes
a seguir viviendo delante de ti, Señor, y que tú nos guíes a agradarte a ti antes que a cualquier otra persona. Ayúdanos a estar enfocados en ti, Señor, de esta manera que podamos agradarte en todo tiempo a ti, que no nos agrademos a nosotros mismos, ni que agrademos a otras personas, sino que a ti, Señor, solamente. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. Vida, diste en la cruz, moriste, pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. El nombre de Cristo, nombre exaltamos, nombre cantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Ok, vamos, si pueden ir buscando Lucas capítulo 22, y mientras van buscando Lucas, vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos permita crecer en su palabra en este tiempo. Oremos.
Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra, Señor. Quiero darte gracias porque podemos estar reunidos, Señor, alabándote a ti, Señor, y estudiando tu palabra. Yo quiero pedirte por este tiempo que tú nos permitas abrir tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a hablar con sabiduría en este tiempo. Que tú nos ayudes a hablar con poder, Señor, en este tiempo. Que realmente tú puedas edificar, Señor, a cada persona que esté escuchando en esta noche. Y que tú nos permitas crecer, Señor, en este tiempo a través de tu palabra, Señor. Que tú nos permitas ver la manera como tú quieres que vivamos. Gracias por este tiempo, Señor, y glorifícate en cada una de nuestras vidas en esta noche. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Bueno, vamos, como les dije, vamos a ver Lucas capítulo 22. Y lo que vamos a ver en este momento es la oración en Getsemaní, cuando Jesús está orando un día antes de ir a la cruz. Y lo que quiero que miremos, cuál es el propósito de la oración. Al ver la oración de Jesús, lo que quiero que miremos cuál es el propósito de la oración. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la oración nosotros? ¿Para qué sirve la oración en nosotros? Y de esta manera poder saber cómo poder estar enfocados en nuestro Dios a través de la oración. Entonces vamos a Lucas capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 39 para poder ver el primer punto. Dice, y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. El primer punto que quiero que miremos, ¿cuál es la idea de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Es que la oración es para que nos enfoquemos en el Señor, para que nos enfoquemos en nuestro Dios. Mire cómo claramente en el versículo 40 Jesús le dice a sus discípulos, cuando llegó a aquel lugar les da un mandato. Dios nos manda a orar. ¿Y cuál es el propósito de cumplir este mandato? Para que no entremos en tentación. Ahora, nosotros sabemos a través de la vida de Jesús, cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado, en donde el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y ayunó por 40 días. Vemos la tentación de Satanás en contra de Jesús, que él quería que Jesús fuera en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros nos fijamos en los 3 ejemplos de tentación que Satanás le hace a Jesús, la Biblia nos muestra cómo cada vez que Jesús era tentado, cómo Jesús respondía ante esta oración, ante esta tentación, respondía diciendo, escrito está. Nosotros no podemos vencer la tentación si no conocemos la palabra de Dios. Así que el primer paso para poder vencer la tentación es poder estar en la palabra de Dios, poder conocer la palabra de Dios. Y que una vez que yo conozco la palabra de Dios, en el momento que viene la tentación, que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos pueda recordar su palabra para que ni entremos en tentación, mucho menos caer en la tentación. Ahora vemos lo que hace Jesús. ¿Qué hace Jesús? Dice que a través de la oración nos va a ayudar. La meta es enfocarnos en el Señor, poder pensar en el Señor, poder meditar en nuestro Señor, poder meditar en lo que Dios dice, para que de esta manera nosotros podamos resistir la tentación o no caer en la tentación o no entrar en la tentación. Nosotros ya sabemos que Dios quiere que oremos conforme a su voluntad. Y sabemos que su voluntad está en la palabra de Dios. Y por eso, ¿cómo debemos de orar nosotros? ¿Qué nos enseña cómo pedirle al Señor? A través de su palabra. Necesitamos recordar la palabra de Dios en oración y pedirle conforme
a su palabra, a nuestro Dios. Y de esta manera Él nos va a ayudar a no entrar en tentación. Así que yo quiero animarles. La oración es para enfocarnos en nuestro Señor, en nuestro Dios realmente. Ahora, vamos a ver el segundo principio en esta noche. Vamos al versículo 42. Dice el versículo 42. Mire qué decía Jesús en la oración, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire lo que estaba pasando. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús está orando. Ahora, ¿cuál era la condición de Jesús? Mire el versículo 44 lo que nos dice. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y dice que estaba en agonía. La idea con esto era que había intensa agonía mental. ¿Hasta qué punto llegaba esa agonía en su mente? Hasta el punto en donde dice el versículo 44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto se llama hemorroidosis. Y lo que pasa con la hemorroidosis es que cuando estamos en un tiempo de bastante agonía, lo que hace es que se revientan los vasos capilares, y lo que sucede es que empieza a sudar sangre uno. En esta condición estaba Jesús. Ahora, ¿cuál es la meta de la oración entonces? Mire lo que dice también el pasaje. Vemos cómo estaba en intensa agonía. Ahora mire lo que dice el pasaje en el versículo 43 para ver la primera parte de este punto. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La primera parte de este punto es que nosotros a través de la oración vamos a comprobar la ayuda de nuestro Dios. Vamos a comprobar su gracia, vamos a comprobar cómo Él nos puede fortalecer a través de la oración. Esta es la meta, que a través de la oración nosotros vamos a buscar fortaleza, vamos a buscar su gracia. Ahora, la segunda parte de este propósito es, si nosotros recordamos Filipenses capítulo 4, en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 nos dice hasta cuándo debemos de orar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice que va a pasar? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada vez que nuestro corazón y nuestros pensamientos o nuestra mente no tenga la paz del Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Según el ejemplo de Jesús, necesitamos orar. Ahora, yo quiero que vea lo que Jesús pidió: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros pensamos que Jesús estaba pidiendo que se cumpliera la voluntad de Dios. Ahora, si usted piensa en esto, Jesús era Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Cuando Él nos estaba creando, Él sabía que íbamos a caer, y Él hizo un plan de salvación con su Padre Celestial. Y Él decidió tomar un cuerpo, encarnarse. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestro pecado. Él sabía que Él se había encarnado para poder morir en la cruz y poder resucitar, y de esta manera poder salvarnos de nuestros pecados. Él sabía la voluntad de Dios, y Él, como Dios eterno, omnisciente, Él sabía que era lo que necesitaba hacer. Él sabía que la muerte física Él necesitaba hacer. Él había decidido hacerlo. De esta manera vemos que no estaba pensando realmente en una muerte física. Entonces, ¿qué es lo que estaba pensando Jesús realmente, creo yo? Si miramos cuando Jesús era crucificado y antes de morir, Él dijo unas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué era lo que estaba pensando Jesús con esta frase? Mire lo que quiero que entienda. La Biblia muestra que Jesús es santo. Santo, santo. Era un hombre perfecto.
no pecó en nada mientras estuvo en este mundo. Él era un hombre santo y se encarnó para morir en la cruz, para hacer ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. De esta manera, lo que pasaba era que cuando Él llegó a la cruz, la Biblia dice en Corintios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo que Dios hizo fue cargar todo el pecado en Jesús. ¿Y qué hizo al cargar todo el pecado en Jesús? La Biblia dice que Dios no tiene comunión con el pecado. Y al hacer a su Hijo pecado, al cargar todo el pecado del mundo en Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Perdió la comunión con su Padre Celestial. Y de esta manera, por eso Él se apartó de su Hijo. Y por eso Jesús sentía esa ausencia. Esto era lo que tenía en agonía, lo que tenía intranquilo. Él no quería perder la comunión con su Padre Celestial. ¿Se imaginan que nosotros pensáramos de esta manera? ¿Cómo serían nuestras vidas? Esta es la manera como Dios quiere que pensemos, que no perdamos la comunión con nuestro Padre Celestial. Y esto era lo que tenía en agonía a Jesús. Esto era lo que tenía intranquilo sus pensamientos. Muchas veces nosotros, ¿por qué estamos intranquilos? Por problemas, por cosas que suceden a nuestras vidas. Pero aún así, Dios nos dejó la oración para poder venir ante Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? Es comprobar su ayuda y poder tener su paz a través de la oración. Y yo quiero animarle, porque a través de la oración es que nosotros podemos estar en paz. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Después de orar, Él salió tranquilo a la cruz. Él salió fortalecido por su Padre a la cruz. Y vamos a ver el último principio en esta noche. Dice el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el tercer principio que vamos a ver en esta noche? Es que es para animar a otras personas. Cuando yo estoy en paz con Dios, cuando Él me ha dado la gracia para vivir, cuando puedo comprobar su ayuda, lo que va a pasar en mi vida es que voy a levantarme a animar a otros. Yo quiero animarle en esta noche a que podamos estar enfocados en nuestro Dios. Ya miramos que una manera es que necesitamos estar enfocados en agradar a nuestro Dios. Necesitamos estar enfocados en la manera como vamos a agradar a nuestro Dios. Y ahorita miramos a través de la oración. Por eso la palabra de Dios nos dice que oremos constantemente, que oremos sin cesar. Yo quiero animarle a través de la oración a enfocarse en nuestro Dios. A veces nosotros oramos para nuestros deleites, como dice la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle, conozcamos la palabra de Dios para poder orar conforme a su voluntad y de esta manera poder estar enfocados en nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder entrar ante tu trono de gracia y poder orar, Señor. Ayúdanos a través de la oración poder tener tu gracia, Señor. Poder tener tus fuerzas, Señor. Ayúdanos a través de la oración poder tener tu paz. Y que realmente tu paz guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en ti, Señor. Gracias por este recurso que nos has dado, que es la oración. Y ayúdanos a poder vivir delante de ti, Señor, cada día. Ayúdanos a poder estar enfocados en nuestro Dios. Así como tú ya moriste por nuestros pecados, como hijos de Dios, tú quieres que estemos enfocados en ti, porque tú eres nuestro único Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Desde a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una
una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Aquel día está llegando, cielo y tierra nuevos se están acercando. En toda raza, lengua y nación, en esta cruz encontramos perdón. Damos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Qué bendición la que tenemos de haber escuchado su palabra, de haber recordado ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hermanos, yo quiero animarles a que todos los días, no solo esta semana, pero todos los días de nuestra vida, podamos recordarnos a nosotros el Evangelio, porque lo necesitamos todos los días. Así que es una alegría haber estado con ustedes y los esperamos el domingo en la reunión general a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.